¿Sí? ¿Dudas? Ok. Siguiente, fíjense bien. El outsourcing fiscal, también conocido como outsourcing estratégico, el cual consiste en transferir total o parcialmente al personal ya existente de las empresas contratantes a la prestadora de servicios de outsourcing bajo diferentes esquemas y planes del cumplimiento de las obligaciones fiscales con el menor costo posible. Por ejemplo, fíjense, algo que piden mucho los clientes. Oye, Miguel, tengo un problema. Cuando la empresa inició, hace 5 años, con tal de traerme a trabajadores, les ofrecí las perlas de la Virgen. ¿Queda claro? Es decir, empecé a darles a todos esos trabajadores con tal de recibir personas, porque las necesitaba, pues les empecé a dar, por ejemplo, 2,000 pesos de vales de despensa, seguro de vida hasta por un año, por un millón de pesos, gastos médicos mayores con deducible de 5,000 pesos, yo les pago el servicio de telefonía celular. ¿Queda claro? Una serie de condiciones que otras empresas no tenían con tal de traérmelos. Pero ahora la empresa dice, oye, necesito crecer, o sea, necesito otra vez volver a contratar personas. Pero si me salgo con esas condiciones, las voy a obtener fácilmente, pero voy a traer en un riesgo financiero a 2 o 3 años, porque no puedo sostener tantos trabajadores con tantos beneficios. Y aparte no quiero quitárselos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a hacer una pagadora o una insourcing. ¿Qué es lo que va a hacer ese insourcing? Ese insourcing se va a encargar de contratar a los nuevos trabajadores, pero con nuevas condiciones laborales. ¿Queda claro? A lo mejor ya la nueva pagadora te dice, oye, no doy 2,000, pero sí doy 500 pesos de vales. Oye, no pago un seguro de vida de gastos médicos mayores por 1,000,000 de pesos, pero sí tengo uno de 100,000 pesos. Es decir, disminuirle el costo. Ojo, disminuirle el costo al tema de previsión social, no a los impuestos. ¿Queda claro? A fin de cuentas ellos van a ganar lo que tengan que ganar. Entonces, cuando se encuentren ambos trabajadores, son de empresas diferentes, de condiciones diferentes, de prestadoras diferentes. Una la tiene la contratante y en la otra carga laboral la trae la contratista. ¿Queda claro? Porque al final de cuentas el patrón dice, si los meto a la misma bolsa, le estaría dando condiciones de personas que ya tienen 7 años trabajando conmigo. Y quiero que esas personas, por iniciar en mi empresa, que ya saben que es nueva, aquellos se los pagué porque se la estaban jugando, pero esta empresa ya es consolidada, la comisión la hay y no hay ningún riesgo. Acá era una empresa de 3 meses, acá ya es una empresa de 7 años, por lo tanto no tengo por qué darle ese tipo de condiciones, pero tampoco los puedo juntar en la misma bolsa porque me voy a meter en una bronca laboral. Entonces crean un insourcing para que tengan una parte de la nómina aquellos y la nómina antigua la trae la contratante. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Ok, más licenciado. Tengo que te regalen un. Gracias, Miguel. Una pregunta. Hablabas acerca de formar un insourcing en una empresa, donde ya hay una actividad. Así es. La Ley Federal de Trabajo en el 15A nos menciona ese tipo de situación, que cuando el trabajador está haciendo la misma función, las mismas actividades, debe de tener las mismas condiciones de trabajo. Esa es una. La otra, ¿qué pasa con la misma autoridad? Tenemos visitas constantes por parte de la Secretaría de Trabajo.
donde pues te revisan condiciones generales, así como seguridad y higiene, pero bueno, el tema no es seguridad y higiene, en este caso serían condiciones generales. ¿Qué pasa ahí si yo las tengo involucradas en el mismo centro de trabajo, conviven entre ellos? Y bueno, y el concepto que por ahí manejan los sindicatos y que también la ley en algunos artículos lo comenta, trabajo igual, salario igual o condiciones iguales, ¿no? ¿Qué haríamos en ese sentido? No, porque fíjate bien, ahí te va. Sucede de que los patrones tienen un as bajo la manga. Ese as bajo la manga se llama pago por escalafón, donde le voy a pagar más al que tiene más antigüedad y le voy a pagar menos al que tiene menos antigüedad, siempre y cuando tú en tu empresa tengas mínimos y máximos por escalafón. La Secretaría de Trabajo te va a pedir el escalafón, que es un graderío donde tú tienes que justificar mínimos y máximos y tienes que tipificar contratos e indicar cuál es el mínimo y cuál es el máximo y el alcance que tiene ese contrato. Te explico lo siguiente, fíjate, por ejemplo, tú tienes auxiliares contables y esos auxiliares contables los vas a dividir en A, B y C. Clasificación A, B y C. Cada uno de ellos tiene contratos diferentes, totalmente. Y C, tú le dices, C es igual a una persona que tiene desde un mes hasta 2 años de antigüedad en mi empresa. Sueldo mínimo, 6,000 pesos. Sueldo máximo, 8,000 pesos. Significa que un C, lo más que puede ganar son 8,000 pesos. Y tienes otro auxiliar, ojo, los tres son auxiliares contables, y realizan, tú podrías decir, realizan actividades iguales, pero tienen escalafones diferentes. Donde ya, por ejemplo, un B, ya te dice, no, ya son auxiliares que tienen más de 2 años de antigüedad conmigo. Más de 2 años de antigüedad conmigo. Y estos ganan de 8,001 a 9,000 pesos. Significa que alguien que llega a una empresa, aunque cumpla habilidades de A, nunca va a poder ganar más de 8,000 pesos. Va a ganar a partir de 6. Ojo, a partir de 6. Y su tope, por muy calificado que sea, va a pegar en 8. Hasta ahí llegó, si eres clasificación C. Y una A lo mejor tú dices en tu empresa, no, una A ya es el que maneja como si fuera un contralor, casi casi. Es la mano derecha del contralor. Pero ya ese A tiene que tener más de 5 años conmigo y ya ese gana de 9,000 hasta 12,000 pesos, porque sigue siendo auxiliar, pero bien pagado. Por lo tanto, tienes a 3 tipos de personas trabajando en la misma empresa, en la misma área, pero con clasificaciones laborales totalmente diferentes. Claro, tu labor es que en los contratos especifique las funciones diferenciadas para que no haya o no peguen entre ellos. Entonces hay mínimos y máximos, donde por ejemplo una persona que dice, oiga, yo tengo maestría y soy bien chipocludo y me quedo hasta las 12 de la noche y quiero un aumento. No, es que no es que te lo dé, es que te lo tienes que ganar por un tema de escalafón a través de tiempo y a través de experiencia. Me queda claro que tienes la misma experiencia que A, pero no eres un A, eres un C. Necesitas por lo menos quedarte 2 años conmigo para poderte dar otro. Y aquí en cada brinco le vas dando prestaciones laborales totalmente diferentes. Por ejemplo, este tiene 500 pesos de vales de despensa, pero a lo mejor este tiene 750 y ya este brinco vale 1,500 pesos de vales de despensa. Entonces, lo que haces es incentivar a los trabajadores para que se queden más tiempo en tu empresa y ellos traten de ir avanzando en los escalafones. Por ejemplo, tú le puedes decir a un C, oye, C tiene clasificación de sindicalizado, pero B ya es un confianza. ¿Qué significa? Que B tiene horario de entrada pero no de salida. Y a lo mejor una chica te dice, oye, estoy muy a gusto en la empresa, quiero ganar más de 8,000 pesos,
¿Ah? ¿Vete a B? No, porque tengo hijos y están en la guardería. Y B, salen como a las 9 de la noche. Y yo a las 4:01 checo tarjeta. Ah, entonces quédate como C. Yo te estoy invitando a que te vengas a B. Pero si me dices a las 4 de la tarde me voy, no funciona tu contrato. Aquí se quedan hasta que terminan los proyectos. Si quieres ganar hasta 9,000 y a lo mejor C te dice, gano 7,500. El brinco no es tan alto. Ah, bueno, entonces quedes en C. Pero eso lo tienes que tipificar porque son trabajadores que realizan labores iguales, sin embargo ganan cantidades diferentes, siempre y cuando ellos conozcan el escalafón y la forma en que ellos van brincando. Por ejemplo, a lo mejor tú le puedes decir, para brincar de C a B, aquí te contrato como pasante de contaduría. Un B es un contador, un C es un tipo que tiene maestría. Entonces los vas incitando a que tengan más habilidades, a que tengan más antigüedad, de tal manera que tú mismo vas creando tus áreas de recursos humanos. Porque si a todos los auxiliares les pagas 6, va a llegar alguien y va a decir, no, entonces ¿qué caso tienen que tenga maestría? ¿O qué caso tenga que yo me quede en esta empresa? Sin embargo, fíjate, puedes contratar a alguien que tenga maestría y dice, en 2 años ya me puedo ir hasta 9,000. Pero le sumo otros 3 y ya prácticamente me voy a 12 y ya voy a brincar a un puesto directivo. Sí, porque ese es el tema, que tengan una carrera, pero lo tienes que justificar ante la secretaría. Y de igual manera haces eso con los directores, con los directivos, con los gerentes, con los cajeros, con las áreas de personal, con recursos humanos. Hay empresas, licenciado, que casi tienen un abecedario en su empresa, ¿eh? Auxiliar administrativo de recursos humanos D, y luego A, B, C, y entonces cuando tú les preguntas, oye, ¿qué hace un A y qué hace un D? Y te dice un trabajador, la neta lo mismo, nada más es que por tema de prestaciones y es por tema de antigüedad y es por tema de exámenes que vamos calificando, nos va clasificando el patrón, pero la verdad hacemos lo mismo, pero es la forma en que el patrón justifica que hay un escalafón, donde prácticamente un C, literalmente estás diciendo que es un aprendiz, y un A es casi un contralor, pero son auxiliares. Ya ves que hay muchas empresas donde le ponen nombres muy rimbombantes y al final de cuentas son cosas muy sencillas, o hay gente que tiene nombres muy sencillos y hace cosas muy complejas, ¿no? Y eso es lo que se hace en ingeniería de recursos humanos. Haces una serie de escalafón donde le metes ese tipo de monerías a tus contratos. Claro, es mucha chamba administrativa, porque imagínate, hay que hacer contrato por contrato, y escalafones y justificarlos, etcétera, etcétera, pero te da muy buenos resultados laborales. Entonces ahí la autoridad no te tiene que decir, no, sí, son auxiliares, pero con clasificación. Lo que te va a decir la secretaría es, ¿se sabe lo que tiene que hacer para llegar a A? Sí, pregúntales. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Va? Ok, Miguel, gracias. Sí, efectivamente. Perdón, y además para terminar. Y es una forma también en que puedes llegar muchas empresas a someter a muchos trabajadores. Perdón por la palabra someter, pero es lo que se me ocurrió ahorita. Porque fíjate bien, si un trabajador, por ejemplo, te salió aquí en C, malón, flojillo, que llega tarde, te dice, bueno, significa que todos tus compañeros que van ingresando nada más te van a ver pasar y se van a ir directamente de C a B y tú te vas a quedar en C si es que no das el estirón. Sin embargo, si todos fueran A, desde un inicio, premiarías a los flojillos, porque dices, sin hacer nada me dan lo mismo que el que trabaja. No, y es una de las bondades que tiene este tipo de escalafón. Nosotros Sí. hicimos uno en el área de mantenimiento, no tanto con la rigidez en las prestaciones, pero sí en los salarios, los sueldos. Pero lo que hace que crezcan son las habilidades que se tienen. Ah, también. Entonces, igual, sin embargo, mi pregunta iba más enfocada al personal sindicalizado. Ya me diste la idea, ya tengo que negociar con los sindicatos para hacer algunas modificaciones al contrato colectivo, para poder colocar gente que va iniciando. ¿Y es blanco tu sindicato? Sí, digamos, Ya. rosita, digamos. Porque ya están por morir, ¿eh?
No, ya lo sé. Ahorita ya están más preocupados por qué van a hacer que lo que están exigiendo los No, patrones. simplemente las revisiones de contrato han cambiado muchísimo. Acuérdate que la figura de la pasado representación obrero-patronal desaparece, ¿eh? Ya no hay representante obrero-patronal. Entonces, esa figura que negocia con los patrones, eso ya no existe, ya no va a existir, ¿eh? Ahora que se autorice todo este rollo de la reforma. Pues Le van a vamos quitar ver. ese peso al sindicato. Bueno, pero vamos a aprovechar mientras en este momento, porque igual puedo tener gente que va ingresando a la empresa con una serie de prestaciones que a lo mejor pues no va por ahí lo que tú comentabas hace un momento. Puedo estar pagándole lo mismo al bueno, al regular y al malo. Sí, claro. Entonces sí, ya Que es no hay idea injusto, de poderlo hacer hasta así. cierto punto. Tendría que ser a través del contrato colectivo. A empleados ya me queda muy claro. Sí. Gracias, Por ejemplo, mira, hay unas empresas, lo más usual, hay muchas empresas que les dan gastos médicos mayores a sus trabajadores y les dan atención en clínicas privadas. Pero el que entra, le dan seguro social. Pero ya cuando demuestre que se va a quedar en la empresa y que tiene 3 o 4 años trabajando contigo y que demostró subir 1 o 2 peldaños, ya le dan el gastos médicos mayores y le dan atención particular. Hay trabajadores que dicen, oye, hay directivos que les dan club deportivo, pero tienen que subir ese escalafón, nada más lo tienen en esos niveles. Si tú quieres llegar a tener club deportivo y que te lo pague la empresa, tienes que llegar a esos niveles. Y a los trabajadores de menor grado les dan boletos para el cine. ¿Ah? Y el tema de prestación de entretenimiento se lo dan, nada más que es muy diferente un entretenimiento que te den un club privado y al otro que le den boletos de cine. Es muy válido, ¿eh? Y es muy respetable, porque también obviamente se divierten de diferente manera. Si a un directivo financiero fiscal le llegas a una empresa y le dices, oye, te voy a pagar 150,000 pesos para que seas mi estratega fiscal y te voy a dar 10 boletitos al cine, te va a decir, si boletos, mejor quédate con ellos, ¿no? O sea, yo no voy, ¿no? No voy. Pero el obrero te va a decir, ¡súper! Es con lo que saco a mi familia el fin de semana, o sea, ¿no? Entonces son diferentes, por eso se hacen ese tipo de categorías, para que tengan una diferenciación en cuanto a la tipología laboral, porque son necesidades diferentes, también por prestación. Y es válido. La satisfacción es la misma. Perdón, complementando lo que dice el licenciado, quería saber si eso, la clasificación de los trabajadores es también para las insourcing. Sí, es lo mismo. No, Es que, yo me refiero a que en la insourcing puedo tener un trabajador C y en la administradora un A. Como no sé si funcione esa clasificación que abarque las dos partes. nada más con funciones diferentes, para que se haga esa diferenciación de que no sean trabajos exactamente igual, que tengan funciones diferentes, donde tú justifiques que trabajan en el mismo departamento, pero que los del outsourcing vienen de un C y los tuyos son puros A, ¿sí? Entonces tienen que tener de alguna manera diferenciación en sus funciones para que justifiques que no son trabajos exactamente igual, porque si los pega exactamente con la misma función, ahí va a pegar con la outsourcing. Pero si haces una diferenciación, una reclasificación laboral, tú puedes decir, bueno, es que a mí me contrataron por hacer esto, pero el otro está contratado para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y ahí haces una diferenciación de que no son trabajos igual, para que no le pegues a los 15. Exactamente, para que no le pegues a los 15. Sí, claro, pero obviamente hay que tener el soporte evidencial de qué es lo que hacen ellos como tal. ¿Sí? Te digo, en la realidad muchos de ellos te pueden decir, la neta, hago lo mismo. Porque cuando A llega tarde, al C lo ponen a hacer lo mismo. Y cuando A está de vacaciones, B le tiene que entrar. Y cuando los Cs no vienen, A tiene que hacer ese tipo de talacha. Pero a fin de cuentas es el mismo departamento, pero dividido. Mira, hay gente que hasta la secretaria la tienen categorizadas, ¿no? Oye, ¿con qué entras a la empresa? A contestar telefonitos en el conmutador. Y ya, por ejemplo, ellos le llaman asistente personal, que no es otra cosa más que una secretaria que te acompaña en los viajes, ¿sí o no? Pero es la asistente personal, pero es una categoría secretarial, porque hace lo mismo que una secretaria. Sí, pero es asistente personal. Ya es la que va a Cancún, ¿no? Ya, ¿no? ¿No? Sí, con laptop, y luego la que le dice, le voy a pasar la llamada. Ah, el licenciado no quiere tomar su llamada. Dice, este cuate tiene asistente personal, ¿no? Sí, ¿por qué no me quiere pasar el licenciado? Pues porque tiene asistente personal. Es que te dice, es que el licenciado no quiere tomar su llamada. El licenciado ahorita le devuelve su llamada. Dices, tiene asistente.
¿Dudas? Ok, fíjense. ¿Dios nos dé para ganar eso, ¿verdad, licenciado? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? Fíjense, la forma, primero laboral, en que justificamos al contratista, el contratista debe de cumplir con los artículos 15 A, B, C y D de la Ley Federal de Trabajo. Si el contratista cumple con los artículos A, B, C y D de la Ley Federal de Trabajo en su artículo 15, significa que es una auténtica outsourcing. ¿Queda claro? Por lo tanto, ahí sí el contrato tiene totalmente validez entre contratante y contratista. Estos artículos 15 es precisamente en lo que se basa tanto el Seguro Social, como el Infonavit, como finanzas de los estados, como el SAT, para poder determinar si es una outsourcing o no, con el cumplimiento de los artículos 15. Fíjense, 15A, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios a la ejecución de las obras contratadas. De hecho, el 15A es con el que las outsourcing viven, desayunan, comen, cenan, porque si se desmarcan de los 15, primero, el contrato no tiene validez. Los trabajadores de la outsourcing pasan a ser trabajadores del contratante, que es un riesgo muy grande. Significa que la contratante ahora le tiene que pagar PTU a los trabajadores de la contratista. No puede acreditar el IVA y la factura es no deducible. ¿Sí? Entonces, las outsourcing prácticamente de memoria se saben los 15, los artículos 15. No tienen que buscar toda la Ley Federal de Trabajo. En su escritorio tienen pegados los 15. ¿Queda claro? Cuando creas o cuando vas a contratar un outsourcing, tienen que cumplir con estos 15. ¿Sale? Fíjense, ahí viene el meollo del asunto. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Debe justificarse por su carácter especializado. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante, que eso ya le dimos un adelanto a esto, ¿sí? De no cumplirse con todas, ojo, con todas, no es una o la segunda, es todas. El contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo obligaciones en materia de seguridad social, ¿sí? El 15B, fíjense bien, el contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista siempre será por escrito. Recuerden que hay una... ¿Quién es abogado de aquí? ¿No hay abogados? Qué bueno que no vino, no, que luego, mande, que luego se nos cuelan los abogados. ¿Ah? Yo como le digo al abogado, ¿tú cuándo ves que el contador ande con sus cursos ustedes? ¿No? ¿Ah? Fíjense, los abogados tienen una parte muy romántica y es muy respetable, que nosotros como contadores de repente no compartimos porque nosotros somos más de evidencia fehaciente y somos más materiales, no tanto como ellos que son un parte, ellos en su parte de su formación tienen una parte subjetiva que dice que no se necesita de un contrato para poder defender siempre y cuando haya, pues obviamente un consentimiento entre las partes. Bueno, aquí la Ley Federal de Trabajo que el que hizo esto es un contador, ¿no? Porque si hubiera sido un abogado no lo mete. Dice, miren, aquí quédense de cosas. Aquí tiene que haber contrato, para que no dé espacio a que eso que no se ocupa un contrato, que simplemente hay consentimiento entre las partes, que el Código Civil dice, que la Carta Magna, ya saben cómo somos abogados, ¿no? Que la Suprema Corte dijo, que la Corte Interamericana de Derecho, naranjas. Aquí se ocupa un contrato entre contratista y el contratante. ¿Sigue claro? Aquí no hay romanticismos, tiene que haber algo firmado como tal, ¿sí? La empresa contratante, fíjense, y aquí viene la parte fiscal, pues le digo que esto es obra maestra de un contador, fíjense. La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con documentación
y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven a las relaciones con sus trabajadores. Fíjense bien, dice, tienes que cerciorarse. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que las autoridades fiscales literalmente volvieron al contratante, ¿sí?, auditor. Y en lugar de que lo haga la autoridad, dice, no, hazlo tú. Tú eres el que los conoce. Es tu riesgo. Tú búscalos, encuéntralos, supervísalos, checa dónde están, dónde operan, pídeles contrato, cosa que tendría que hacer románticamente la autoridad, pero no, nos transfiere esa obligación directamente al contratante. De tal manera que les voy a hacer un comentario, fíjense. En sus años mozos, las outsourcing, desafortunadamente gozaron de muy mala fama, porque muchas no eran outsourcing, eran SCs común y corrientes, que se dedicaban a vender facturas a través del esquema de las nóminas. Entonces, lo que sucedía es que, obviamente, esas outsourcing no eran outsourcing. ¿Qué es lo que sucedía? Que cuando se empezó a dar todo este proceso de fiscalización de las outsourcing, muchas empresas entraron en psicosis. Y ahorita, por ejemplo, muchas empresas dicen, no, es que no hay que contratar outsourcing. No, al contrario, las outsourcing es una excelente herramienta, pero hay que darle un filtro fiscal a esto para que no tengamos problemas más que nada con en el tema fiscal. Fíjense, nosotros con los clientes, no sé si les tocó a los que ustedes los que son independientes, de repente llegaban representantes de outsourcing y les llegaban con una tarjetita y les decían, a ver, vengo a presentarme. Soy de una pagadora, de una prestadora, de una outsourcing o de administración de nómina, como le quieran llamar. Y entonces le decían al cliente, oiga, ¿usted cuánto paga de impuestos al mes de Seguro Social y de SAT y todo, por su nómina? Y ahí le dicen, a ver, Lulú, tráeme el último pago que le hicimos al contador. No, pues pagamos 25,000 pesos de impuestos. Y decía el de la outsourcing, no, está mal asesorado, está pagando muchos impuestos. Mire, le voy a ofrecer un medio a través del cual usted no va a pagar 25. Y luego, fíjense, había muchos que eran como jinetes sin cabeza, que todo le decían al dueño, es más, usted dígame, ¿cuánto quiere pagar de Seguro Social? Chinga. ¿Así? ¿Así de plano? ¿Sí? Usted dígame cuánto quiero pagar. No, pues, y ya decía el dueño, no, medio calabaceado. A ver, 1,000 pesos. Sí, tengo la modalidad. Claro, si usted quiere pagar 1,000 pesos. Y entonces el patrón se queda, a ver, pero son 100 trabajadores. ¿Qué claro? O sea, ¿cómo piñas voy a pagar 1,000 pesos? No. Déjenlo, está en buenas manos. Usted déjemelo a mí. Nada más dígale al hinche despacho que tiene allá que ya no va a pagar la nómina. Nos vamos a encargar de todo. Pues, ¿cuáles piñas? Lo que pasa es que gente que ganaba 25,000 pesos, pues los daban de alta con un salario mínimo. ¿Qué claro? Y adecuaban ese famoso pago de 1,000 pesos. Y entonces, fíjense, al siguiente día te hablaba el dueño y te decía, oye Miguel, no estoy dudando de la capacidad del despacho, ni el tema de que ustedes tienen el cumplimiento de mi empresa hacia el Seguro Social, pero explícame qué está pasando con esto. ¿Por qué? Si le dije que quería pagar 1,000, me dijo que 1,000. A ver, ¿en base a qué lo sacan? Y bueno, le explicabas el modelo, ¿no? Y te estoy hablando de hace 3 o 4 años, que estaba eso como una efervescencia, que las outsourcing empezaban a destaparse. Y entonces le explicabas el modelo y dice, no, pues esto es un fraude. Esto es una evasión. Bueno, pues claro, pero había mucha gente que no lo veía. E inclusive, fíjense bien, muchas outsourcing desafortunadamente, por ejemplo, se coludían con los despachos. Y le dicen al despacho, oiga contador, les digo esto porque a mí me cayeron un montón. Oiga contador, ¿cuántos patrones tiene usted administrando la nómina? No, pues 15. Mire, te voy a ofrecer el negocio de tu vida. Pásame esas 15 nóminas, yo les cobro tanto y el 30% es para ti. Y cada mes te traigo los billetes. Eso no debe de ser, quede claro. Pero hay mucha gente que caía porque decían,
Mira, a fin de cuentas, el trabajador se le daba de alta en el Seguro Social, sí se le daba de alta en el Seguro Social. ¿Se cumplían con las obligaciones? Sí se cumplían. Era un espejismo fiscal. Entonces, a través de eso, fue como se endureció todo el tema fiscal hacia las outsourcing. ¿Por qué? Porque el SAT y el Seguro Social las odian por este tipo de temas. ¿Qué es lo que pasaba, amigos? La neta, como dicen los chavos, la neta, agarrabas la tarjeta de la dichosa outsourcing y dices, voy a ver dónde están. A ver dónde están o cómo operan o quiénes son. No, hombre, dime el nombre de una plaza aquí pulgosa, aquí en México. ¿Cuál? Así que digas, no, está bien garras, ¿Cuál? Ibas ahí y decía, local 23A, nombre de la plaza, segundo piso, ¿no? Vamos a ver qué hay ahí. No, hombre, era una silla de Coca-Cola y una máquina de escribir, es todo lo que había. Y sin embargo le ofrecían la administración y pago de la nómina a ese tipo de clientes donde ellos tenían 100 trabajadores. Dices, ¿cómo piñas van a administrar la nómina de 100 trabajadores si ni personal tienen? Y de esas había cientos o miles. Si ustedes checan el artículo 69b del Código Fiscal en la página del SAT, esta es la lista negra del SAT. Curiosamente van a encontrar outsourcing. Son las outsourcing que en su momento se han venido comportando mal. Hay gente que todavía se avienta esas instancias, ¿no? Porque todavía hay patrones que les gusta jugar ese tipo de cosas. Eso es precisamente el esquema de fiscalización, por eso está tan endurecido. Y vemos poco flexibilización con ese tipo de esquemas, porque los traen cortitos. Entonces, lo que vamos a ver ahorita con la página del SAT, pues es un ejemplo de lo que se están haciendo con ellos, porque dice, o cumples, o cumples. Y ahora voy a ver exactamente qué es, cómo opera la outsourcing. ¿Sale? En fin, es parte de estos esquemas. Fíjense.